quizás difícil de entender, pero me sorprendí de mí mismo, podríamos decir. Porque yo empecé a pensar, claro, en mí, en mi futuro, en qué es lo que quería lograr, en las cosas que quisiera en mi vida. Y me acordé de la palabra de Dios. Me acordé que mis padres me habían dicho que debía buscar a Dios, que debía depender de Dios en todas las cosas, que la sabiduría estaba en la palabra de Dios. Y claro, yo tenía todas las comodidades y todas las oportunidades y la libertad para elegir lo que quería hacer. Y pensé que, bueno, ahora yo podía decidir, y sí. Pero algo adentro de mi interior, de mi corazón, mi mente, había quedado sembrado de todos esos años de escuchar la palabra, de estar sentado en la iglesia en primera fila, de la experiencia con el Espíritu Santo. Y para mi sorpresa yo dije, bueno, ¿cómo voy a comenzar mi vida acá? Y lo primero que hice fue ir al libro de Proverbios. Yo creo que el Espíritu Santo, el Señor me guió a ir ahí. Y me propuse leer todos los proverbios y aprender varios de memoria. Y creo que eso que hice, que yo creo que fue el Señor que me guió a hacer eso, fue lo que me acompañó y me salvó de un montón de cosas. De que lo que yo pensaba, ¿no? Que bueno, ahora tengo la libertad de elegir. Pero qué bueno es cuando uno tiene la libertad de elegir lo bueno, la prudencia, la sabiduría, la inteligencia. Y entonces quiero leerles lo que dice acá el capítulo 2, verso 1. Y quiero decirles que no se trata solamente de una experiencia que yo tuve a los 18 años, sino durante toda mi vida. Cada vez que mis objetivos, mis propósitos o mis motivaciones se desviaban del propósito de Dios, es como que Dios me vuelve otra vez a llamar y me dice, escucha, hijo mío, mis consejos, escucha mi palabra. Y eso es lo que dice acá, la sabiduría, la excelencia de la sabiduría. Dice el capítulo 2, verso 1, les voy a leer. Si ustedes quieren pueden leerlo, también en la pantalla si sale. Excelencia de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras, hablando el Padre, ¿no?, al Hijo, y está hablando Dios a nosotros que somos hijos de Dios. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Uno se pone a pensar, ¿y qué importancia tiene conocer a Dios? Yo digo que tiene muchísima importancia poder conocer a Dios. Imagínense que uno conozca a alguien muy importante en esta tierra. Supongamos que uno conozca al presidente de la nación o al presidente de la nación más grande de la tierra, y uno lo conoce, es amigo, él tiene libertad de entrar, de salir, sabe cómo piensa, puede contar con esa persona. Qué importante que sería decir, yo soy amigo del rey, yo soy amigo del presidente o del gobernador. Tengo ese contacto, ¿no? Como decimos a veces, tengo contactos. Pero llegar a conocer a Dios es mucho más alto que eso. Es mucho más importante y más poderoso el poder conocer a Dios. Porque
no es fácil conocer a Dios, no es algo que uno así automáticamente lo adquiere. Conocer a Dios, que es tan alto, tan sublime, tan grande, no es fácil para nuestra mente tan pequeña. Para nosotros los seres humanos, comprender cómo es Dios, cómo es el amor de Dios, cómo Él piensa de nosotros. Y acá vemos uno de los ejemplos, cómo piensa Dios de nosotros. Él nos ve como hijos. No sé si pueden poner un poquito de frío acá, siento un poquito de calor. Un padre que piensa en sus hijos, un padre amoroso que piensa en sus hijos. Hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. Conocer a Dios es conocer la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, estamos hablando de buscar la sabiduría, de buscar la prudencia, la inteligencia. Entonces, dice, entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, que es que la sabiduría y la inteligencia y la prudencia es algo que podemos disfrutar y que podemos disfrutar también en nuestra familia, nuestros hijos, cuando vemos a nuestros hijos, los seres amados, queridos, a nuestra familia, actuar prudentemente, actuar con sabiduría, uno se alegra, uno puede ver el resultado de eso y disfrutar de eso. Pero también nos angustiamos cuando vemos que nuestros hijos proceden insensatamente, falto de prudencia, falto de sabiduría. Y cuando nosotros, quizás como padres o como personas, procedemos insensatamente, ¿qué es lo que Dios sentirá? A veces no podemos darnos cuenta de eso hasta que a nosotros nos pasa. Cuando nosotros somos rebeldes a Dios, a las palabras de Dios, a buscar la sabiduría, a buscar la prudencia, ¿qué sentirá Dios? Porque Dios no es un Dios lejano, sino un Dios cercano, un Dios que nos ama y nos ama personalmente. Nos conoce por nuestro nombre, Él te conoce por tu nombre, te conoce todos tus deseos, tus defectos, tus planes, Él conoce todo lo que piensas. Y cuando actúas también, o cuando actúo imprudentemente, Dios lo sabe. ¿Y qué sentirá Él, no? Yo me imagino que debe sentir mucho más que nosotros cuando quizás los que no tienen hijos todavía no pueden entender eso. El amor que uno siente por un hijo, por una hija. Pero a veces los hijos también sentimos tristeza o una situación desesperante cuando vemos a nuestros padres actuar imprudentemente o neciamente o insensatamente. Cuando los hijos ven que los padres se pelean, algunos se separan, qué triste para los hijos es eso. Y un poquito eso nos da a entender lo que Dios siente por nosotros, no de la misma magnitud, porque yo creo que si Dios nos ama tanto, también Él debe sentir mucho más tristeza, mucho más angustia cuando nos ve a nosotros en caminos equivocados. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón, porque la sabiduría no es solamente de acá, de la mente, del conocimiento, uno puede conocer. Yo había sido instruido en la palabra de Dios durante muchos años, pero hasta que uno no decide por uno mismo y uno no ama por uno mismo y uno puede conocer y disfrutar por uno mismo a Dios,
es como que esa sabiduría está, pero no en el corazón. Así que para ustedes, cada uno de ustedes es lo mismo. Usted puede conocer la palabra del Señor, pero cuánto más importante es amar a Dios. ¿Cómo se puede amar a Dios si usted puede decir, si yo no lo conozco, no lo he visto? ¿Cómo puedo amar a alguien que no conozco, no he visto? Exactamente. Es así. No se puede amar a alguien que uno no conoce. Sería un amor, no sé de qué tipo, ¿no? Pero conocer a Dios. Porque dice la palabra que Dios se mostró a nosotros a través de Jesucristo, su Hijo. Él mostró el amor que nos tiene a través de su Hijo Jesucristo. Qué amor tan grande. Y cuando uno puede comprender ese amor y medirlo un poquito con el amor que uno siente a sus hijos y cómo Dios nos ama a nosotros y lo que Él hizo por nosotros, qué amor tan grande que uno dice, wow, esto sí que me parte el alma, porque ¿cómo puede Dios amar tanto a alguien tan rebelde, a alguien tan imperfecto como uno, ¿no? Pero Él nos ama, y nos ama con un amor muy grande. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, recuerden eso, cuando ustedes oren, Señor, te pido que me des sabiduría, pero no solamente que me la des aquí, sino que me la pongas acá, en el corazón. La prudencia y la sabiduría están basadas en el amor. La excelencia de la sabiduría, la excelencia de la prudencia está basada en el amor. Porque si yo amo a alguien, jamás voy a hacer algo para dañar a esa persona o dañar a esa. Podríamos hablar de instituciones, podríamos hablar de la iglesia. Si yo amo a Dios, jamás voy a hacer algo para dañar a la iglesia. Al contrario, voy a defenderla con mi vida. Voy a servir con todas mis fuerzas. Porque amo, no solamente porque conozco y sé que es bueno hacer eso, sino por el amor que hay en el corazón. La ciencia fuere grata a tu alma. ¿Qué pasará si eso sucede en tu vida? Entonces, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Hay gente, ¿no? Así. Ojalá que nosotros no incurramos en esos caminos, esa forma de vida. De ser personas que hablan perversidades, que dejan la senda de la justicia para ir por sendas torcidas. Que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Es decir, ahí está hablando un poquito de los beneficios. Vamos a volver un poco después a esos puntos para recordar un poquito qué es lo que está diciendo acá. Está hablando acerca de que si busco la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, eso tiene beneficios. Dice, y acá habla de uno de los beneficios. Serás librado de la mujer extraña. Acá habla de la mujer, pero puede ser del hombre también. Serás librado del hombre extraño. Está hablando, dice, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, la cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Acá habla de la mujer, ¿no?, que deja a su esposo para ir con otra persona.
que es infiel, pero puede ser el hombre también que es infiel. Y acá dice que la sabiduría y la prudencia te guardará de esa mujer extraña, de ese hombre extraño. ¿Por qué? Porque su senda va hacia la muerte. No hay ningún beneficio con eso. No hay ningún beneficio ni futuro en la infidelidad o en el adulterio. Es un placer pasajero, pero lleva a la destrucción. Destrucción de la familia, destrucción de las personas, de los hijos, de uno mismo. Él dice, te librará de esa calamidad. Te librará de la mujer extraña. Serás librado de la mujer ajena, ¿no? La mujer que tiene dueño, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Y yo realmente he podido ver en mi vida eso, cómo Dios me ha guardado. Y no porque yo sea guau o sea una persona quizás mejor que otros, sino porque se cumple lo que dice acá. Cuando uno busca a Dios, uno busca la prudencia, la sabiduría, Dios se encarga de guardarte de eso. Qué triste, ¿no? Dice, todos los que a ella se lleguen, que tengan relación con ese tipo de personas, no volverán. Bueno, a no ser que te arrepientas, a no ser que digas, Señor, perdóname, cámbiame, yo dejo esto, voy a seguir tus caminos, tu prudencia, tu sabiduría. Dice, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, los prevaricadores serán de ella desarraigados. Aquí está un poco para sintetizar lo que estamos leyendo acá. Es el Padre hablando a sus hijos. Dios nos habla a nosotros que somos sus hijos. Hemos leído ya el Proverbio capítulo 2 entero. Y el Padre le dice, hijo, ¿cómo le dice al principio? Hijo mío. Está hablando como un padre con amor a su hijo. Si recibieres mis palabras, si prestares tu oído y tu corazón a la sabiduría, la inteligencia y la prudencia, ¿no? El verso 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, si dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Hoy en día está muy de moda, bueno, abrir el celular a cada momento, la tablet, o si está en la oficina, la computadora, y fijarse a ver qué hay de nuevo en Facebook o en alguna aplicación. La bolsa de valores, las criptomonedas. Bueno, no está mal, digamos, uno ser precavido, tener ahorros, pero cuando eso es lo que más nos interesa, cuando uno todo el tiempo está abriendo la aplicación a ver si subió, si bajó el dólar, bueno, eso es buscar, ¿no es cierto?, la plata, el oro, las riquezas. No digo que esté mal, pero si buscares la sabiduría y la prudencia más que eso, ¿qué pasaría? No solamente tendrías las riquezas, esas que son materiales, sino las riquezas eternas.
Y como consecuencia de esa sabiduría, de esa prudencia, Dios te va a bendecir mucho más. Y no va a importar si está alto o bajo el dólar o si subió o bajó, ¿no? La bolsa, porque eres un hijo de Dios. Y porque todas las cosas te van a ayudar a bien. Amén. Si buscares más que a la plata y que al oro. Verso 4 dice así, si como a la plata la buscares. Ahora, yo quisiera eso para mí. Yo no le estoy diciendo a ustedes hagan eso, porque yo quiero esto para mí. Yo quiero hacer eso. Y se trata de una decisión personal. ¿Cuánto tiempo dedicas a leer la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, a conocer a Dios, a estar con Dios? ¿Y cuánto tiempo dedicas al celular, a las aplicaciones, a las finanzas, a todo lo que hay, ¿no? Que no está mal. Yo creo que Dios nos da sabiduría para hacer riquezas también, para administrar, para hacer justicia, para dar. Dios te da eso. Somos administradores de lo que Dios nos da, no somos los dueños. Todo lo que tenemos viene de Dios. Dios es el que nos honra y el que nos da las riquezas. Pero también Dios espera de nosotros que le busquemos. Que busquemos la sabiduría, así como buscamos otras cosas, que busquemos más la prudencia, la sabiduría. La prudencia, ¿qué tiene que ver la prudencia con la sabiduría? Que uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la inteligencia? Dice Proverbios 8:12, yo, la sabiduría, habito con la prudencia o con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Quiere decir que una persona que es sabia es una persona que va a ser prudente, que va a ser una persona recatada, que no va a ser un escándalo, un desastre y va a producir un montón de problemas. Va a ser una persona que puede controlar sus palabras, que puede controlar sus pensamientos, que puede controlar su corazón también. Para que su corazón no vaya detrás de cosas que saben que son malas. La prudencia. Si oyeres, ¿no? Si a la prudencia dieres tu voz, dice. Porque la prudencia también tiene mucho que ver con lo que pensamos y con lo que hablamos. Una persona imprudente habla barbaridades, habla mal de uno, habla mal de otro, se queja, va y reclama a gritos algo y hace un escándalo. Bueno, es una persona imprudente. Pero la persona prudente evita conflictos, evita catástrofes, evita problemas, para ser más sencillo, ¿no? en la explicación. La sabiduría habita con la cordura, con la prudencia. Proverbios 12:23 dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. A veces hablamos de más, ¿no? Y eso nos trae problemas. Especialmente si hablamos cosas que no convienen. Uno es dueño de sus palabras mientras está dentro de uno o de sus pensamientos, pero una vez que se convierten en palabras, una vez que uno dice las palabras, entonces las palabras son dueñas de uno.
es como un lazo al cuello. Así que cada vez que hablamos algo, decimos algo, pensamos algo, pongamos el filtro, ¿esto es prudente pensar? ¿Es sabio pensar así o no? ¿Cuántas veces nuestros pensamientos van dirigidos a juzgar a otros? Emitimos juicios contra otras personas, decimos, esa persona no, es así, es así, toda una lista, ¿no? ¿Es sabio pensar así? Cuando uno dice, bueno, acá en la iglesia hay un montón de defectos, de errores, y no me gusta esto, no me gusta lo otro, ¿es sabio pensar así? Qué bueno es de una persona sabia que uno dice, bueno, yo veo que falta algo acá, que no se está haciendo bien. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar eso? ¿En qué puedo ser útil yo para que la iglesia donde estoy sea mejor? No sé, a lo mejor uno ve que está una manchita de humedad por ahí. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a mejorar? Lo mismo con las personas. Veo una persona que tiene problemas con esto, con otro. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a esa persona? ¿No piensa Dios así con nosotros? Cuando Dios nos ve, Él nos dice, este es un pecador, lo voy a mandar un rayo y se vaya al infierno. Dios no piensa así. Dice que Dios nos amó tanto. Nos amó tanto, que es tan difícil de entender eso. Él dio a su Hijo, Él se bajó Él mismo, ¿no? Y nos demostró ese amor tan grande de dar su propia vida por nosotros, de perdonarnos de nuestras maldades, perdonar nuestros pecados. Entonces, la prudencia y la sabiduría es ser cauteloso, cuidadoso. También la prudencia tiene que ver con la previsión ante contingencias. Si yo sé que va a venir una gran sequía, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que juntar agua, ¿no? Ver cómo puedo juntar agua, porque sé que viene una sequía. Si sabemos que viene una gran devaluación de nuestra moneda, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, prever las cosas. Eso es ser prudente. Si sé que no se va a vender por un buen tiempo harina o azúcar, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a prever eso. Vemos varios ejemplos de eso en la Biblia, como Dios ayudó, por ejemplo, a José, escuchábamos el domingo pasado, para ser prudente, para ser sabio, para prever, porque venía una gran hambruna sobre la tierra, 7 años de hambre. Y Dios nos ayuda a ser prudentes también en esas cosas. Prudentes en nuestra palabra, en nuestros pensamientos, prudentes en nuestro corazón y prudentes en cuanto a la previsión ante las contingencias que puedan venir. Ser prudentes ante los conflictos. El apóstol Pablo, por ejemplo, él cuando iba a predicar a algunas ciudades, algunos se ponían tan furiosos y se enojaban tanto porque predicaban el Evangelio, hacían milagros y la gente los seguía, que decidían, bueno, meterlos en la cárcel, apedrearlos, matarlos a los apóstoles. Y entonces él que hacía, decía, no, yo voy a enfrentar esto porque mi Dios es poderoso, voy a poner el pecho y me voy a ir y pelear con esa gente porque yo tengo la razón. Podría haber hecho eso, pero él se fue a otra ciudad donde no lo estaban persiguiendo para predicar el Evangelio. Eso es ser prudente. No meterse en problemas si uno los puede evitar. Así que los consejos acá de Proverbios, ojalá que cada uno de nosotros al menos podamos leer un proverbio cada día y saber que la prudencia
tiene su solidez en el amor de Dios. Leía algo que me pareció hermoso y lo voy a compartir con ustedes acerca del amor. Ese amor que Dios nos tiene a nosotros. Bueno, esta anécdota es verídica y se trata del amor entre dos personas. Se trata de un joven que iba caminando por la calle sin sus brazos, no tenía brazos. Y un amigo que estaba con otro amigo le dice, mira, ese joven que anda por ahí no tiene brazos. Ah, sí, dice, yo lo conozco a él, le dice el otro amigo. ¿Querés que te cuente la historia? Bueno, dice, este joven cuando estalló la guerra, sintió que era su deber de ir a defender a su nación, a su país, ir al frente de batalla. Él estaba a punto de casarse, estaba de novio este joven, a punto de casarse y entonces él, mientras estuvo en el ejército, le escribía cartas a su novia. Eran muy frecuentes las cartas entre él y su prometida. Y después de la batalla del desierto, la novia, la joven, buscó ansiosamente recibir la carta que estaba acostumbrada a recibir de su novio, pero no venía ninguna carta. Por un buen tiempo no recibió ninguna carta. Finalmente llega una carta que no era el remitente de su novio, sino de otra persona desconocida para ella, ¿no? Entonces ella la abrió con mucha preocupación, mucho temblor en sus manos, pensando qué noticia será esta. La abrió con sus dedos temblorosos, dice, y leyó estas palabras. Hemos librado una batalla espantosa. He sido herido tan terriblemente que nunca podré sustentarte. Un amigo escribe esto por mí. Te amo con más ternura que nunca, le dice el novio, pero te libero de tu compromiso. No te pediré que unas tu vida con mi vida mutilada. Esa carta nunca fue respondida del joven hacia su novia, ¿no? El joven había perdido sus brazos en la batalla. Le dice a la novia, ya no voy a poder sostenerte, no voy a poder abrazarte, no voy a poder sustentarte, así que te libero de tu compromiso. No quiero que unas tu vida con un mutilado. Nunca contestó esa carta y la joven dice que salió en el siguiente tren, fue al hospital y buscando el número del catre, caminó por el pasillo entre las largas filas de hombres heridos. Finalmente vio el número y corriendo hacia donde estaba él, le echó los brazos al cuello y le dijo, no te abandonaré. Yo me ocuparé de ti. Él no se resistió a su amor. Se casaron y no hay pareja más feliz que esta. Dependemos unos de otros. Cristo dice también, te dice, yo te cuidaré. Te llevaré en estos mis brazos. Ese joven podría haber rechazado su amor. Él podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Ciertamente usted puede salvarse si acepta el amor del Salvador. Si Dios nos ama, mis amigos, dice acá,
nos ama hasta el final. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A Dios no le importa si no tenés brazos, si estás quebrado, si estás roto, si estás destruido, si estás lleno de pecado. Dios te ama igual. Así como este joven, él pensaba, bueno, mi novia ya no me va a querer más porque ya no tengo brazos, ya no puedo sostenerla, no puedo abrazarla. Pero la novia fue y lo abrazó, se prendió a su cuello, le dijo, yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, no te voy a dejar, yo te voy a sostener. Y ese joven no se resistió al amor, porque a veces nosotros nos resistimos a ser amados. Nos resistimos al amor de Dios. Decimos, no, Dios no me ama, yo no sirvo, yo no soy merecedor de ese amor. No te resistas al amor de Dios. Dios te ama igual. Así como un padre ama a sus hijos, no importa lo que pase. Dios te ama. Amén. Pongámonos de pie y demos gracias al Señor.